Warner Bros. Recibió decenas de propuestas de directores independientes. Uno de ellos, un cineasta británico de bajo presupuesto llamado Rupert Griggs, envió su propio cortometraje inspirado en el universo de Harry Potter, que mostraba a un Harry atormentado, aislado y obsesionado con la magia negra. El nombre del proyecto era Harry Potter and the Children of the Shadow, y según quienes lograron verla, no era una película para todos, y mucho menos para niños. Que en 2003, en un foro cerrado de fanáticos del cine británico, un usuario publicó varias capturas supuestamente extraídas del corto. Las imágenes mostraban un castillo en ruinas, niños con túnicas negras y una figura que se parecía a Harry, pero con una cicatriz invertida, como si la marca se abriera hacia adentro. Con el tiempo, los rumores crecieron. Algunos aseguraron que la película había sido proyectada una sola vez en Londres y que durante la proyección varios asistentes abandonaron la sala antes del final. Un espectador anónimo describió una escena. Harry estaba frente a un espejo que no reflejaba su rostro, sino un agujero negro. Los niños a su alrededor lloraban, pero no hacían ruido. Otros hablaban de una secuencia final donde se revelaba que Howard era un hospital psiquiátrico. Un ex empleado filtró en 2006 un correo interno donde se ordenaba localizar y eliminar todas las copias físicas del proyecto Children of the Shadow. Usuarios de la Dark Web afirmaron haber encontrado el metraje original, pero con una advertencia susurrada: este filme es un error, olvida lo que ves. En 2012, un canal de YouTube subió un supuesto fragmento, 14 segundos de un niño mirando una pared cubierta de inscripciones. Warner bloqueó el video por derechos de autor, pero ¿cómo puede una empresa reclamar derechos sobre algo que asegura nunca produjo? Desde entonces, cada pocos años, alguien dice haber visto una copia, un DVD en una tienda de segunda mano, una proyección universitaria, una caja tachada con marcador rojo dentro de los estudios de Warner. Nadie sabe si la película realmente existió o si es solo una ilusión colectiva. Pero hay algo innegable. Warner actuó como si quisiera borrar cada pista. Si realmente fue solo un cortometraje fan-made, ¿por qué eliminar todo rastro? ¿Por qué borrar al propio director del mapa? A veces, lo más aterrador no es lo que está perdido, sino lo que fue ocultado a propósito. La versión más popular, Children of the Shadow, sí fue filmada, pero Warner la destruyó tras una serie de sucesos inexplicables durante el rodaje. Se dice que el corto fue un encargo interno de prueba antes de elegir al elenco definitivo para la Piedra Filosofal, pero durante las grabaciones, varios actores infantiles sufrieron accidentes, tuvieron pesadillas y colapsos nerviosos. Las cámaras se desincronizaban solas, los rollos se velaban y uno de los técnicos afirmó haber escuchado voces susurrando desde el set vacío. Warner, según esta hipótesis, ocultó el material para evitar dañar la imagen de la franquicia. Entre 1998 y 1999 mostraba una versión donde Harry usaba la magia para resucitar a sus padres. El experimento fallaba, y lo que volvía de la tumba eran entidades deformes, con voces humanas invertidas. Cuando Warner se enteró, confiscó las copias alegando violación de derechos, pero también por el contenido demoníaco. Desde entonces ninguna copia fue vista, aunque algunos aseguran
haber encontrado guiones con esa trama. La hipótesis del espejo maldito fue inspirada en la descripción del metraje, donde Harry ve un espejo que no refleja su rostro. Algunos creen que ese espejo no era un simple elemento de utilería. El espejo usado en la filmación habría sido un objeto antiguo, comprado en un mercado de antigüedades. Se decía que provenía de un hospital mental cerrado en los años 30. Después del rodaje, el espejo desapareció del inventario del estudio. Desde entonces, cada aparición del objeto en la historia, el espejo de Loeset, sería una referencia simbólica al incidente real. Se trata de la teoría más sobrenatural y dice que el corto no fue filmado, sino recibido. La leyenda dice que los archivos no tenían metadatos coherentes, fechas de creación imposibles, imágenes de locaciones que no existían aún en el año 2000 e incluso rostros del elenco original antes de ser elegidos oficialmente. Algunos creen que fue una grabación filtrada de una línea temporal paralela, donde la historia de Harry Potter terminó de forma trágica. El Harry de esa cinta sería una versión del personaje que nunca sobrevivió y cuyo mundo se derrumbó tras la muerte de sus padres. La teoría más extrema dice que Rupert Graves, el supuesto director, usó el rodaje como parte de un ritual esotérico. La idea era filmar un hechizo real dentro de una historia de ficción. Durante la grabación final se usó una vela ceremonial y un texto antiguo leído con voz alta por uno de los actores. Luego de esa escena, las luces del set se apagaron. Las cámaras grabaron varios segundos de oscuridad total, pero al revisar el metraje, había sombras moviéndose, voces que no pertenecían a nadie del elenco. Después de eso, el director desapareció completamente de la industria. La supuesta película perdida, Harry Potter and the Children of the Shadow, sigue siendo uno de los misterios más inquietantes del mundo de los media. Nadie ha demostrado que exista, pero hay demasiadas coincidencias, demasiados rastros borrados y silencios incómodos. Ya sea una creación prohibida, un experimento fallido o un simple mito digital, su historia deja una sensación clara. Algo fue filmado y alguien se aseguró de que jamás lo volvamos a ver. Get ready to laugh. Here we go. En los años 30 y 40, los parques de atracciones en Estados Unidos comenzaron a usar figuras mecánicas para atraer visitantes. La más famosa fue, precisamente, Login Sol, una enorme muñeca de más de 2 metros de altura, con cabello despeinado, sonrisa grotesca y una risa grabada que sonaba en bucle. Su función era sencilla: reír sin parar para atraer a los clientes hacia las casas de las risas y los parques. Pero quienes la recuerdan dicen que no parecía un juguete, sino una presencia viva, burlona y aterradora. Su risa metálica podría escucharse a varias calles de distancia, y muchos niños quedaban traumatizados al verla moverse de manera torpe, pero inquietantemente humana. Decenas de testimonios coinciden en lo mismo. La risa de Sol no sonaba mecánica, sino humana. Sus ojos de vidrio parecían seguirte a donde fueras. Algunos visitantes juraban que sus labios se movían de manera distinta al audio. Incluso hay quienes aseguran que al acercarse demasiado la muñeca cambiaba su expresión, dejando ver una sonrisa siniestra.
que no estaba en su diseño original. Con el tiempo, varios empleados de los parques pidieron retirar a Login Sol porque aseguraba que trabajaban bajo una presencia opresiva, como si el autómata estuviera disfrutando del miedo que provocaba. Lo más aterrador es que Login Sol parecía estar maldita. Se decía que los parques que la tenían sufrían accidentes frecuentes, incendios, fallos eléctricos y en algunos casos, muertes accidentales en las atracciones. En más de una ocasión, los bomberos reportaron haber escuchado la risa de Sal, aun cuando la figura estaba desconectada y cubierta de cenizas. Con el paso de los años, muchos fueron destruidos o escondidos en bodegas, pero algunas sobrevivieron y todavía pueden encontrarse en museos o colecciones privadas. Y lo más inquietante es que incluso hoy su risa puede escucharse de forma muy clara, como si la maldición siguiera intacta. Login Sol es recordada como un icono de lo extraño, de lo perturbador y de lo inquietante, una reliquia de feria que parece haber trascendido su función como simple muñeca mecánica. Su risa todavía resuena en grabaciones antiguas y en la memoria de quienes alguna vez la vieron en persona. Pero dime tú, si la cinta perdida de Login Sol apareciera mañana en internet, ¿te atreverías a escuchar su risa original hasta el final?